Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nuevamente estamos para poder llevar una palabra a sus vidas, una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra que para nuestra vida es muy importante, alimentarlos con la palabra del Señor. Dios pueda fortalecerle a cada uno de ustedes. Sé que Dios les ha guardado, sé que Dios les ha protegido. Y gracias a nuestro Dios porque a través de este medio puedo llegar también a sus hogares para poder estar, ¿no es cierto?, con un mensaje, con algo maravilloso que es la palabra del Señor, la cual día tras día tenemos que irlo alimentando de ella. Y el Señor es el que nos alienta a seguir adelante, y Él hasta este momento ha estado con nosotros, porque es su promesa que no los va a dejar, que no los va a desamparar. La palabra del Señor hoy día la vamos a leer en el libro de San Juan, capítulo 11, verso 1. Dice así en el nombre del Señor. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabello. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que ama está enfermo. Oyéndole Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amén. Que Dios nos dé la bendición a través de su palabra. Vemos aquí a una familia, veíamos aquí, ¿no es cierto?, que había quien Jesús amaba, ¿no es cierto?, Lázaro, quien de tal manera amaba a Dios, ¿no es cierto?, y estaba enfermo, había caído en una enfermedad, y las hermanas se preocuparon, y Jesús estaba cerca, y ellos enviaron a decirle a Jesús, el que ama está enfermo. Pero ellos estaban con la esperanza de que Jesús viniera y al instante pudiera ser sano aquel varón, aquel hermano, aquel amigo, ¿no es cierto? Pero vemos que el Señor, ¿no es cierto?, al escuchar que su amigo, su hermano, el que estaba ahí, ¿no es cierto?, siempre estaba enfermo, Él dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada en ella. Que bendito es el nombre del Señor. Vemos que el Señor sabe y conoce todas las cosas. Nosotros no entendemos ni comprendemos, porque lo que uno piensa que el Señor se iba a levantar e iba a decirle a sus discípulos, vamos porque tenemos que sanar o tengo que sanar a mi amigo. Pero no fue así, sino que el Señor le dijo, ¿no es cierto?, esta enfermedad no es para muerte. Y la palabra del Señor nos enseña que Él se quedó 2 días más ahí en ese lugar, esperando, ¿no es cierto?, tal vez para que lo que iba a acontecer, ¿no es cierto?, todo salga conforme estaba previsto. El Señor nos ayude, el Señor nos bendiga. Grande es el amor del Señor. El Señor dice que el que viene a Él, Él no le echa fuera. El que viene a Él, ¿no es cierto?, Él está con los brazos abiertos. Pero cuando escuchó esto, el Señor no se movió de aquel lugar, no fue al instante. Y al verlo así, nosotros pensamos, bueno, el Señor no era que amaba tanto a Lázaro, por eso no quiso ir. Pero cuando le dice, ¿no es cierto?, esta enfermedad no es para muerte, el Señor ya sabía todo lo que iba a acontecer. El Señor sabía todo el momento preciso que iba a hacer Él, obra que iba a sanar, que iba a libertarlo, que iba a sacarlo de allí, ¿no es cierto?, donde iba a quedar Lázaro.
Porque si seguimos la escritura, vemos que cuando llegó Jesús, ahí donde ya le habían puesto a Lázaro a la tumba, dice que ya llevaba 4 días. Ya su cuerpo estaba descomponiéndose, ya su cuerpo estaba dando olor. Y vemos que para el Señor no hay imposible. Vemos que el Señor tiene el poder, y ese poder es sobre todo poder. El Señor nos ayude y el Señor cada día nos pueda fortalecer en su gracia. Porque el Señor sabía que Él tenía que allí resucitar a este varón. Sabía la gente que estaba dura de corazón. Sabía la gente que veía las cosas como humanamente. Qué grande es el Señor, hermano, pero podemos entender y podemos ver que nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor, y como dice, nuestros caminos los caminos del Señor. Por lo tanto, Dios pueda orar cada día en nuestras vidas para creer solamente en el Señor. Solamente creer en el Hijo de Dios, en el que dio su vida allí en la cruz del Calvario, en el que dice que Él está atento a los clamores de los suyos, en el que está ahí, si usted va a la hora que vaya, ahí está el Señor. No tenemos que dudar en lo que Él diga, porque Él le dice a aquellos hombres, le dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada en ella. Pero vemos que cuando llegó Jesús, ¿no es cierto? Ya este hombre ya estaba muerto hacía 4 días. Su misma hermana, ¿no es cierto? Marta, cuando escucha que Jesús venía cerca, ella sale al encuentro, ¿no es cierto? Y ciertamente le dice que su hermano ya había muerto y ya gedía, ya estaba dando dolor para entender, ¿no es cierto? Pero el Señor le dice que su hermano iba a resucitar. Ella le dice, sí, yo creo que va a resucitar en el día postrero, en la resurrección. Entonces dicen, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Sí, creo. Que bendito es el nombre del Señor. O sea, tenemos que creer en la promesa grande que el Señor ha hecho a su pueblo, en la promesa grande que Él ha hecho a su iglesia. Hermano, si podemos ver nuestra vida, nosotros dice que nosotros estábamos muertos en delito y en pecado, pero Cristo los resucitó de ahí donde estábamos. Damos un olor fétido, ya nosotros íbamos ciertamente, nuestra vida era una terrible ruina, pero el Señor de ahí nos sacó, de ahí nos resucitó el Señor y nos dio una nueva vida. Él dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Que bendito es el nombre del Señor. Podemos entender que para el Señor no hay imposible. Podemos entender y comprender que todo lo puede hacer el Señor. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, porque Dios tiene todo el poder, porque Dios es grande en amor, grande en misericordia. Dios obre en nuestras vidas. Tenemos que solamente creer para poder vivir. Tenemos que creer para poder tener la oportunidad. Tenemos que solo creer para andar en el camino. Solo creer para seguir adelante. Solo creer para poder alcanzar esa salvación. Dios nos ayude y cada día Dios nos aumente la fe. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero yo sé que usted y yo tenemos fe, porque un día el Señor los llamó a sus caminos. Un día nos llamó el Señor y nos puso para que nosotros podamos caminar, para que nosotros podamos ser su pueblo, podamos ser su iglesia.
Dios nos ayude y Dios nos bendiga. Dice en el verso 3, dice, y enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. El que ama está enfermo. El Señor nos ayude. Entonces podemos entender, dice, amado por el Señor. Lázaro era amado por el Señor. Como también, ¿no es cierto?, dice el Señor, dice la palabra que Él amaba a Marta y a María. Eran los tres hermanos, ¿no es cierto?, que el Señor los tenía en mucha estima. Pero dice que Lázaro era amado por el Señor. Y usted también es amado por el Señor. Porque usted fue resucitado por Cristo. Por lo tanto, a usted también el Señor lo ama. A usted también el Señor lo tiene en estima. Pero hay que pagar un precio para alabar, para glorificar el nombre del Señor. Y este Lázaro, quien amaba a Jesús, ¿no es cierto?, dice, amado, y aún así sufriendo para la gloria de Dios. Y aún así sufriendo para la gloria de Dios, porque el verso 4 dice, oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea glorificada. Que bendito es el nombre del Señor. Amado, ¿no es cierto? Pero aún así sufriendo para la gloria de Dios. Muerto, descompuesto, atado en el sepulcro. Miren lo que el amado, miren lo que tuvo que pasar este varón por ser el amado de Jesús. Muerto, descompuesto, atado en el sepulcro. El verso 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Cuando vino Jesús, halló, ¿no es cierto?, ya 4 días Lázaro estaba en el sepulcro. Que bendito es el nombre del Señor. Qué grande es la misericordia de nuestro Señor Jesús. Pero ¿qué dice Jesús, no es cierto? En el verso 39 dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Qué bendito es el nombre del Señor. Pero vemos, ¿no es cierto?, que Dios era el que estaba ahí. A Dios no le importaban los 4 días que este hombre ya estaba muerto. El Señor ya sabía que este varón iba a resucitar, que este varón iba a salir de ahí, porque ciertamente tuvo que pasar esto para la gloria de Dios. Dice, resucitado por Cristo. Resucitado por Cristo. ¿Quién fue resucitado? Lázaro, resucitado por Cristo. Verso 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. ¿No es cierto? Él clamó a gran voz. Y el verso 44. Y aquí el que había muerto salió, atadas las manos y los pies, con venda en el rostro, envuelto en un sudario. Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. Qué bendito es el nombre del Señor.
lo resucitó de allí donde estaba, ¿no es cierto? Y le llama, Lázaro, ven fuera. Y el hombre se levanta. Qué maravilla tan grande, ¿no es cierto? Que él se levanta, ya estaba muerto, ya hacía 4 días, pero este hombre al oír la voz de Jesús, dice que se levantó atado como estaba y salió, porque escuchó la voz del Señor, escuchó la voz de su amigo, y él sale atado como le habían puesto, envuelto en un sudario como era la costumbre, y el Señor dice desatarle y dejarle ir. Qué bendito es el nombre del Señor. Grande es el Señor, ¿no es cierto? Para Dios no hay imposible. Por eso que dije lo que es imposible para nosotros como hombre, como ser humano, por tanto es posible para Dios, porque Dios tiene todo el poder. Y Él conoce y Él sabe todas las cosas. Pero qué lindos, hermanos, si vemos que Cristo también a nosotros lo resucitó de donde estábamos muertos en delito, y allí, de ahí lo sacó el Señor, de lo más bajo, de lo más profundo. Muchos ya habíamos tocado fondo, pero de ahí los llamó, de ahí los resucitó Cristo para la gloria de Dios. Como dijo el Señor, ¿no es cierto? Esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea glorificada por ella. Qué bendito es el Señor. Dios nos ayude y Dios nos bendiga cada día. Un buen testimonio de vida nueva. Un testimonio de vida nueva. El libro de San Juan 12:2 dice así: y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y lo enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Qué bendito es el nombre del Señor. Estaban dando un buen testimonio allí, ¿no es cierto?, de nueva vida. ¿Por qué? Porque estaba muerto. Lo resucitó, lo desataron de su atadura, y allí después estaba con el Señor a la mesa. Qué bendito es el nombre del Señor. Por lo tanto, cada día Dios nos ayude y Dios nos bendiga. Un día, si usted, hermano, termina la carrera con Cristo, también estará en las bodas del Cordero. También estará a la mesa del Señor. También estará allí compartiendo en una vida nueva. Eso es lo que quiere el Señor para usted y para mí. Hermano, por lo tanto, Dios les bendiga, Dios les ayude, Dios les pueda fortalecer día tras día. Hermano, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Aquí usted va a sufrir enfermedades como sufrió el amigo de Jesús. Va a sufrir, va a morir. Pero un día va a ser resucitado. Si usted termina sus días con el Señor, entonces un día va a ser resucitado por el Señor. Iremos al encuentro del Hijo de Dios. Iremos al encuentro cuando venga a buscar su iglesia. Seremos resucitados nuevamente para caminar, para andar con Cristo, nuestro buen y amado Señor. Jesús dice que es amigo de los suyos. Un amigo amoroso. Señor, he aquí el que ama está enfermo. Mire, el que ama está enfermo. Le fueron a decir al Señor. ¿Por qué? Porque Jesús, amigo de los suyos. Un amigo que escucha. Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo. Jesús oyó
que Lázaro estaba enfermo. ¿No es cierto? El verso 6 dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Lázaro estaba, ¿no es cierto? Un amigo que escucha, Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo. Un amigo que enseña, Jesús respondió. Que bendito es el nombre del Señor. Jesús respondió. El verso 9, respondió Jesús, no tiene el día 12 horas en que andas de día, no tropieza porque ve la luz de este mundo. Que bendito es el nombre del Señor. Un amigo que enseña y respondió, ¿no es cierto? Jesús respondió. Un amigo que alienta, tu hermano resucitará. Le estás, ¿no es cierto?, alentando. Un amigo que alienta, tu hermano resucitará. Que bendito es el nombre del Señor. Verso 23, ¿no es cierto? Dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. El Señor nos ayude y el Señor nos bendiga. Un amigo que busca. María, el maestro que llama. El maestro te llama. Verso 28. Habiendo dicho esto, llamó a María, su hermana, diciendo en secreto, el maestro está aquí, te llama. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga cada día, ¿no es cierto? El Señor lo está llamando todos los días. El Señor todos los días está pendiente de nosotros, todos los días está a nuestro lado. Dice que Él no los va a dejar, que no nos va a desamparar. Un amigo compasivo, Jesús lloró. Qué grande es el Señor. Un amigo compasivo, Jesús lloró. ¿No es cierto? Lloró allí, en aquel lugar donde le habían puesto a su amigo. El lugar donde estaba allí aquel a quien amaba. Qué grande es el Señor. Un amigo intercesor, Padre. El verso 41 dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús alzó los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Que bendito es el Señor. Un amigo intercesor. ¿A quién clamó Jesús? Clamó a su Padre. Gracias te doy porque me has oído. El Señor sabía que su Padre le iba a escuchar lo que Él le iba a pedir. ¿Y qué es lo que le iba a pedir? Que sea resucitado su amigo, que sea libertado de allí, ¿no es cierto?, de aquella muerte, de aquellos ya 4 días, pero Jesús de allí lo iba a resucitar. Qué grande es el amor del Señor, qué grande, ¿no es cierto?, la misericordia del Señor. Un amigo poderoso, Lázaro, ven fuera. Qué grande es el Señor. Lázaro, ven fuera. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. El Señor allí llamó a su amigo. Lo llamó. Ven fuera. ¿Por qué? Porque, como dije, ¿no es cierto?, para el Señor no hay imposible. Y le amaba tanto, de tal manera. Hermanos, si no importa el tiempo, no importa los años que tuvo, los días, hermano, que tú ya te hayas alejado de la gracia de Dios, pero el Señor te ama. Dice Jesús, ama lo suyo. Jesús lo tiene en gran estima. Jesús está ahí para poder responder tu clamor. Y si estás enfermo, y si llegas a morir, Cristo te resucita. Si estás muerto en delito y en pecado, no importa, el Señor allí está. Él ama lo suyo. Por lo tanto, Dios nos pueda fortalecer, Dios nos pueda ayudar cada día. ¿No es cierto?
La enfermedad entre el pueblo de Dios nunca tendrá como resultado final la muerte, ya que esta será finalmente destruida por la resurrección. ¿Ve? O sea, si morimos, pero vamos a resucitar con Cristo. Vamos a volver, ¿no es cierto?, a resucitar, pero ya no en un cuerpo corruptible, sino en un cuerpo incorruptible, para la gloria de Dios. Qué grande es el Señor. Grande es la misericordia del Señor. Jesús amaba a Jesús, a María y a su hermana y a Lázaro. Esta era una familia que tenía un genuino y firme afecto por Jesús. Disfrutaba de íntima comunión con Él y era especialmente amada por Él. No obstante, experimentaron la tristeza, la enfermedad y la muerte. Hoy los fieles creyentes escogidos de Dios pueden sufrir y sufrirán esas aflicciones. Las iglesias tendrán Marías siempre devotas a su amor al Señor. Marta fieles a las buenas obras y Lázaro que sufren y mueren por la causa de nuestro Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les proteja cada día. Vamos a orar al Señor. Dios y Padre que estás en los cielos, he aquí, Señor, he leído tu palabra, he exhortado este mensaje. Esperamos, Señor, que una parte pueda caer en buena tierra y lleve fruto, bendito Señor, cual 30, cual 60, cual 100 por uno. Bendito Señor, que tú puedas tocar las vidas, puedas tocar los corazones de quienes hoy día están tal vez, Señor, afligidos, angustiados, enfermos. Pero, Señor, sé que usted puede sanarles, sé que usted les va a libertar. Si te claman, si se vuelven a ti, Señor bendito. Divino Salvador, a sobra de misericordia. Allí resucitaste aquel que ya tenía 4 días de muerto, pero fue libertado, Señor. Y vemos que grande fue la alegría de su familia, de sus hermanas, bendito Señor, al verle allí, Señor, Rey del cielo, que volvía a la vida. Y de tan agradecimiento, Señor, estuvieron a la mesa con usted. Divino Salvador, ayúdanos, Señor, para estar nuevamente en la mesa con usted, bendito Señor, y compartir del pan y compartir la cena, bendito Salvador. Divino Señor, pueda fortalecer a cada uno de los tuyos. No les deje ni les desampare en esta hora, Señor. Seas bendecido, Rey del cielo, a través, bendito Señor, de nuestras oraciones puedan llegar allí al trono de justicia. Y este mensaje pueda hacer hondas raíces en nuestros corazones. Te lo pido en esta hora, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.